Muy bien, vamos a seguir compartiendo información en Aquí y Ahora. Acordate que estamos en el 2974775509, ¿eh? Ahí esperamos tus mensajes y agradecemos toda vez que llegan. Che, bueno, vamos a compartir unos minutos con Omar Latini, lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Hoy no nos visita, se hizo imposible su visita aquí en la mesa, en el estudio, pero sí podemos hablar por teléfono. Y vamos a hablar un poquito, vos sabés que en un par de horas nada más arranca la sesión o arrancaría la sesión extraordinaria donde se va a debatir sobre si la provincia debe o no endeudarse en dólares, en una cantidad muy grande de millones de dólares, y a la par porque, como decía Fede hace un ratito, se han conocido los datos de inflación, a eso le podemos linkear los datos de pobreza que en el país dicen que han bajado, pero que, bueno, aquí puntualmente en nuestra zona, no sé, da la impresión de que todo sigue igual o un poquito peor. Vamos a hablar con Omar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia del Caletense. Che, bueno. Omar, ¿sos ricotero? Esto me dijo Fede que te No, pregunte. ¿No no escuchás? soy ¿Sos ricotero. más del folclore? ¿De qué sos? Yo soy más del folclore, del cuarteto. Claro. Un eh, tipo, de- un tipo de familia de campo, Omar, hay que decirlo, y se vive el folclore de otra manera, en el profundo, en la profunda pampa húmeda. Tal cual, tal cual. Es así. La cumbia santafesina. También, claro. Bueno, voy más por ese lado, Más digamos. del cachengue, Latini. Claro. Che, pero vimos. Digamos que la y también, digamos, del rock más de los 80, Claro. de Queen, bueno, más esta influencia. Los ricoteros son, digamos, Mirá, la Queen, década siguiente. me sorprende que digas Queen, que son ingleses, aparte es Qué como... malo. ¿Y qué tiene que ver? Es el imperialismo, ¿no? Mira, ¿De qué lado de la mecha estás, Latini? la música no tiene fronteras, igual que la clase obrera. ¿Está bien? Tal cual. Ahí está. La buena Una gran música. respuesta. Una gran respuesta. Che, Omar, pero bueno, hubo, a ver, esa enorme manifestación de gente para despedir a una persona que claramente generó una influencia muy importante. La verdad que también termina materializando, más allá del motivo, termina materializando esto de que muchas veces se dice, no, ya la gente no se mueve, no sale de su casa, está con el teléfono poniéndole likes o dislikes a boludeces que salen por internet. Y la verdad que acá también demuestra algunas otras cosas, más allá del hecho puntual, que es despedir a una persona que se fue, ¿no? Sí, bueno, se juntan en este tipo de acontecimientos un montón de sentimientos Tal cual. y se canalizan eh, mucha energía, en este sentido positiva. Son esos momentos que catalizan el sentir de un pueblo, como fue el pasado 24 de marzo, como fue Claro. la marcha a la universidad, como fue el último 3J. Hay cientos de ejemplos a Sí, lo sí, largo de la sí. historia, especialmente en este último periodo, porque, por otro lado, hay miles y miles de luchas de los trabajadores y de los pueblos todos los días. Digo, Santa Cruz hoy es un reflejo pleno, ¿no? Claro. Como tantos gobiernos que dijeron, venimos a terminar con la manifestación en las calles y los piquetes y las caceroles y los cortes de ruta, chango, se te hicieron ahora piquetero hasta la policía. Claro. Bueno, este es un poco, y ahí ya no nos metemos de lleno, porque es, a ver, lo que hoy se debate, se va a debatir en un contexto complicado. Hay como un forcejeo, ¿no? Por despegar, por una cuestión de ley, esa toma o esa posible toma de deuda de lo que son los gastos corrientes, lo que son los pagos de salarios e incluso los aumentos, pero a la vez se lo linkea, esta palabra que acabo de repetir, pero a la vez se lo linkea, pues diciendo, no, porque si tomamos la deuda se liberan otros fondos y entonces sí podemos hablar de recomposiciones salariales. Entonces, nada, están pasando muchas cosas en un contexto donde salud, educación, seguridad, todo está detonado. Mira, con las mismas palabras, pero con otros trajes y otras caras, Sí, mencionaban en el 2008 sí, Cotillo, La Burra Contreras, Bessi y tantos otros diputados del kirchnerismo sí, para aprobar la extensión de los contratos petroleros a Oxy por 25 años.
Sí, y sí. vos entrás ahora a la página de Santa Cruz, vas a mis números y fíjate cuánto reciben los municipios de Santa Cruz por las regulaciones y la entrega de la explotación petrolera por 25 años a esas empresas multinacionales, y no llegan a 100.000 pesos, no $100.000, repito, no llegan a 100.000 pesos la cuotita por entregar por 25 años la explotación petrolera. Así como no tenía ni pie ni cabeza entregar los recursos naturales a las compañías, en este momento Sí. Oxy o Panamerican, hoy no tiene ¿Cómo ni es pie ni eso? cabeza. Yo me acuerdo de las negociaciones que se habían hecho, se fueron haciendo por empresas. Yo no recuerdo si la que fue con Oxy fue la primera, pero creo que sí. Y después vinieron las demás, incluso hasta con YPF. Y me acuerdo que había cláusulas que tenían que ver con aportes directos a las localidades que tenían básicamente que ver con la producción petrolera. ¿Y esos montos quedaron reducidos a 100.000 pesos por localidad? ¿Cómo es eso? En algunos casos menos. Caleta Olivia, 72.000 pesos por ley. Sí. En el caso de Panamerican, bueno, directamente habían escrito la ley en los escritorios de Bulgeroni, y en el caso de Chubut hubo una investigación, digo, Sí. porque el contrato Panamerican era copia del de Santa Cruz, Ah. y diputados que habían recibido una suculenta suma por votar esa ley. Entonces, es vergonzoso, digo, porque es la consecuencia, esas decisiones políticas es la consecuencia del atraso y el subdesarrollo que hoy tiene Santa Cruz. Un endeudamiento, bajo además las características que tiene este endeudamiento, legislación extranjera, en dólares, Sí, el sí. propio informe... Someterse a un Economía sistema de justicia que no es el propio, que puede tener muchos errores el nuestro, y de hecho los tiene, pero de ahí a someternos, atarnos nosotros mismos de pies y manos y entregarnos a la justicia de otro país, ¿no? Y que imaginar el próximo gobernador va a tener que ir a litigar a Nueva York. Puede ser vos, Latini. Pero a un año de eso en caso de que se apruebe el préstamo, ¿no? A un año de terminar su mandato. Porque recién en el tercer año del mandato del próximo gobernador, que puede ser el mismo que tenemos o puede ser otro, recién ahí tiene que empezar a pagar las cuotas. Sí, y además el propio informe del Ministerio de Economía dice, ojo, porque es con moneda extranjera, que en nuestro caso tiene un riesgo de cambiario. Claro. Es decir, vivimos en Argentina desde el año 75 hasta hace 50 años, que siempre estamos con un ojo mirando la góndola y con el otro mirando el precio del dólar. Claro. Che, Omar, te saluda Férico. Ustedes, Vamos del otro lado, ¿no? Esto lo hemos hablado incluso. Ahora, me gustaría escuchar un poco qué opinás respecto a lo que plantea el gobierno de desarrollo, ¿no? Porque vos estás hablando con Mauricio de la deuda, de lo que hay que pagar, de dólares, de lo que se dilapidó hasta el momento con la industria hidrocarburífera y demás. Y también el gobierno de Vidal habla de un futuro, ¿no? No sé si es el momento para venderlo o si lo vende de la mejor manera, pero bueno, trata de venderle un futuro y a las localidades, ¿no? Cada localidad le ofrece una o varias obras públicas que necesita para el desarrollo energético, para el desarrollo de la salud, Sí. cuestiones ambientales, obra pública. Hay algo ahí que es real, ¿no? Que Santa Cruz necesita todo eso. ¿Qué pensás de ese punto? Porque estamos hablando de la cuestión de la deuda pero no estamos hablando de para qué se tomaría la deuda y si realmente Santa Cruz necesita ese cambio histórico que también está ofreciendo el gobierno provincial. Mirá, se lo dijimos al gobernador y a todos los diputados, a los del oficialismo y la oposición, que también fingieron demencia en diciembre del año pasado, cuando discutieron el presupuesto, cuando lo aprobaron con un déficit de casi de 30.000 millones, le dijimos, hay que votar un impuesto especial de emergencia por la super ganancia que están teniendo hoy las mineras. Santa Cruz, en enero, febrero y marzo de este año,
exportó 1.008 millones de dólares. Si uno proyecta esa cifra en los 12 meses del año, a fin de año habremos exportado, según la declaración jurada de las mineras, estos Sí. datos están en los portales de las mineras, Sí, no en la lo Izquierda que Diario. lo que ellos afirman que han extraído y que han exportado. Bueno, a fin de año tendríamos una exportación de 4.000 millones de dólares, Es un si no la montón. más chica. ¿Cuánto es el 15% de 4.000 millones? Y no sé, 600. 600 millones de dólares. Claro. Exactamente lo que el gobierno está pidiendo de préstamo. Es decir, que le dimos la solución, le aportamos la ayuda, le dijimos de dónde, y por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que hacer todas las obras que no se hicieron antes, por distintas razones, desde el agua, desde el acueducto Lago Claro. Buenos Aires, hasta la terminación de la circunvalación. Pero para eso no podemos rematar el gorosito. Claro. Está bien, No bueno, podemos poner... o sea, vos lo que planteás es que, también lo hemos hablado, y volvés con eso también, a insistir que, bueno, hay que pedirle a las productoras, a los que se llevan los recursos, las mineras, las petroleras, que pongan ellos la plata. ¿Y por qué le Y vamos a no aumentar? hacen eso los gobiernos. ¿Por qué le vamos a...? Bueno, entonces, no, ¿por qué les tenemos que creer que el dinero que van a pedir de préstamo va a ser para beneficiar al pueblo? Y ellos gobiernan para las mineras. A ellos no les tocan los intereses. Mirá, el diputado por Pueblo de la Acera, Nobleza Obliga, Sí. votó, presentó un proyecto y se votó por unanimidad en la Cámara de que elevarle las regalías de 3 a 5% a los nuevos emprendimientos, Sí. los que no están funcionando, lo cual era para futuro. Pero así todo, el gobernador lo vetó. Sí, de hecho lo quisieron tratar el veto en comisiones y el propio oficialismo esta semana no se retiró de la De comisiones, comisión. no de quórum. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer de que las obras van a beneficiar al pueblo si todo su derrotero en estos años de gestión, 2 años y medio, han sido para beneficiar a las grandes empresas? Cuando las pesqueras se negaron a salir a hacer la zafra del langostino porque no le querían pagar a los marineros lo que les correspondían, Nacho Torres y Claudio Vidal, ¿qué hicieron? Le ofrecieron rebajarle los ingresos brutos y los impuestos a los sellos a las empresas, no ayudar a los trabajadores a que consigan un aumento salarial. Si estamos en esa, ¿no? Estamos en la del RIC y el super RIC, cada vez menos Claro. impuestos, cada vez menos impuestos a los ricos, Claro. y cada vez todo cae más sobre el sector Claro, trabajador. porque la factura alguien la tiene que pagar. Y si la paga el Estado, básicamente la estamos pagando todos. La pagamos todos, Mm. como los comerciantes con aumento del ingreso bruto, ahora le van a aumentar el monotributo, IVA, que se sostiene en base a la recaudación, en base al aumento de la inflación, y por supuesto todos los recortes que hay en la obra social, en la salud, en la educación, Claro. en los propios municipios, en los salarios. Vidal está haciendo el ajuste, la deuda se la están haciendo los trabajadores estatales. Hoy Se la estamos haciendo habló, todos. habló Calicate, hoy que es el juez de defensa del consumidor, con el Oso la mañana. Dijo que de los reclamos que él recibe en la oficina, 8 cada 10 es por gente que está endeudada con el Banco Santa Cruz. O con bancos, Sí. ¿no? O con casas de electrodomésticos, lo que sea. Pero 8 de cada 10 es mora, ¿no? La deuda que se transforma en mora. Omar, el año, me recuerdo nosotros, 2024 sobre todo, estamos en 2026. Y algo de 2025 está, no sé, aparte del tema de las universidades, el tema de los comedores y muy fuerte el tema de que no llegaban los alimentos y demás. Hoy, vos que, bueno, veníamos hablando este año, por ejemplo, del tema de las eras, me acuerdo con Mauricio y con vos, la situación de los que todos los días parece domingo. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque obviamente vos estás diciendo que el gobierno nacional y ahora el gobierno provincial pareciera que hace resentir todo en el trabajador, ¿no? Que cobra más impuestos, más monotributos, menos impuestos a las ganancias o a los bienes personales. Lo que pasa con las mineras, con las petroleras. ¿Qué estás viendo que lo que le pasa a la gente, no sé, la gente de a pie, la gente común? Mira, primero tengo que hacer una reivindicación de todas las compañeras y compañeros de los comedores populares
de todas las organizaciones, porque el año pasado, ¿te acordás que el debate era el allanamiento a los comedores populares? Sí. Y nosotros dijimos, lo que tienen que ir a hacer es allanar a la Rosada, ahí están los chorros y los corruptos. Y lo de Adorni de esta semana lo confirma, que nos gobierna una banda de delincuentes, de corruptos y de mentirosos. Ya no lo decimos solo nosotros, hay muchos sectores que lo dicen, pero también muchos charlatanes se ensañaron contra las compañeras y compañeros que estaban al frente de los comedores populares, y hoy los desagravio y los reivindico plenamente, porque sin ellos la pobreza y la miseria que hoy recorre en la Argentina sería aún peor. Mirá, el 3 de junio, hace escasamente dos semanas, el diario La Nación, Sí. reitero, no Prensa Obrera ni Izquierda Diario, La Nación, publica un estudio de la Universidad Católica Argentina que midió la pobreza en la Argentina sobre 11 variables que no tienen que ver solamente con el ingreso salarial de las familias, Sí. sino con las condiciones de vida. Claro, pues la pobreza no es solo salario, claro. Acceso a cloacas. Bueno, condiciones para nuestra edilicias. zona dio altísima, ¿eh? Dio en el departamento deseado, es decir, Las Heras, Truncado, Caleta, Cañadón, Virroy, Jaramillo, Caiqui y Puerto Deseado, los mismos niveles de pobreza que tienen las provincias del noroeste, que tenían una pobreza estructural histórica, como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, etcétera. Sí. En una región donde, si vos entras a Wikipedia y pones departamento deseado, te va a decir región rica en petróleo, en gas, en oro, en plata, en pesca. 30 años de explotación minera, 80 años de explotación petrolera se cumplen ahora este 26 de junio. Sí. 50 años de explotación de la pesca y de la exportación de centolla, calamar y langostino en Puerto Deseado, y tenemos uno de los índices de pobreza más altos del país. Esto quiere decir que un régimen social y político que beneficia a las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras, que saquean nuestros recursos naturales en detrimento del pueblo trabajador y de todo el pueblo santacruceño. Es un régimen político, independientemente de que han cambiado los gobiernos, pero no le han tocado esos intereses. Y por eso, desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, decimos que acá hay que dar vuelta a la tortilla, que la crisis la tienen que pagar los capitalistas y no seguir pagándola el pueblo laburante. Claro. Che, ahí estaba viendo los datos que hace referencia, que publicó La Nación, que tiene que ver con el estudio de la UCA, que, bueno, tampoco es una institución de izquierda, ¿no? La UCA, la Universidad Católica Argentina. Y para el departamento deseado, que es todo un dato, 30.2% de pobreza. Somos más o menos, bueno, digo el número preciso, 44.139 hogares y más o menos hogares que están bajo la línea de pobreza son más de 13.500. Y la verdad que eso es un montón, un tercio de la población en el departamento deseado, que es donde habitamos, bueno, está por debajo de la línea de pobreza, y claro, y también, que este también es un dato importante que ahí Omar señalaba, es el lugar de donde sale prácticamente el 100% de las exportaciones totales de la provincia de Santa Cruz, que es oro, plata, en menor medida pesca. El 99,9% de las exportaciones, de las ventas al exterior, es oro y plata. No, es el 87% de todas las ventas al exterior de productos, de cosas que salen de aquí de la provincia. Es oro y plata, aquí en el macizo del Deseado, donde hay un 30,2% de pobreza. Y esto es una cuestión a observar, a tener en cuenta,
porque también muchas veces, y no solamente desde la provincia, desde el gobierno nacional, se habla mucho de que la minería de hecho es una de las actividades junto con la financiera, el campo y qué sé yo, que son las únicas que han crecido en estos últimos 2 años y medio, y con RIGI por medio. Entonces, bueno, nada, ¿qué es lo que deja la minería aquí en nuestra zona, Omar? Mirá, deja un par de sueldos, deja la contaminación y vacía el cofre de la abuela, porque el oro, la plata no son recursos renovables. Claro. Mañana siembro pepita de oro y me crece un árbol y puedo seguir cosechando. Claro. No vuelve más. Por eso decimos, hoy que están teniendo récord de exportación, récord en el precio del oro, cuando empezó el proyecto de la minera San José Huevos Verdes en el año 2007, Sí. entre Perú y Las Heras, Uh-huh. estos decían que con una onza de oro, $25 ganaban, le era rentable. Hoy la onza de oro está en $4.500. Están teniendo recontra ganancias. Esto tienen que discutir los diputados y todos los funcionarios que fueron a Gallegos, dejar de decir estupideces y apuntar a esos sectores que de verdad pueden aportar a un cambio en la matriz productiva, a un desarrollo de Santa Cruz. Si dejamos robando las gallinas del fondo del patio de la abuela y miramos para otro lado y fingimos demencia, no vamos a tener desarrollo, con préstamo o sin préstamo. Es una historia de decadencia que está teniendo Santa Cruz en los últimos 30 años, y todos los gobiernos nos vendieron de que con la minería venían y nos salvaban. Y el gobierno nacional hoy dice, la Argentina tienen como motor la exportación es minera, y la zona donde hay 8 mineras funcionando, hay 12 en etapa de exploración que pronto empiezan a explotar y a sacar oro y plata, es una de las más pobres del país. Algo no cierra, muchachos. Claro. Omar, en el título de la nota, ahí en el videograph, que la gente que nos sigue por streaming lo puede estar leyendo en este momento, pusimos pobreza, endeudamiento y, entre signos de pregunta, futuro. Vamos a eso para cerrar. ¿Cuál te parece que es? No te digo que haga futurología, pero sí con estos elementos que venimos charlando, bueno, uno puede vislumbrar un futuro un poquito más oscuro y uno un poquito más luminoso. ¿Cuál sería el oscuro y cuál sería el luminoso en este contexto? Mirá, el oscuro es que mantengamos este régimen de saqueo y que además pongamos bandera de remate al Gorosito, al balcón de Roque Río Gallego, a las pasarelas del glaciar en el Calafate. Sería ir para atrás y no encontrarle de verdad un desarrollo. El presente, digamos, luminoso, la reflexión es, muchachos, no vuelvan a equivocarse como se equivocaron los kirchneristas entregándole el petróleo a Oxy y a Pan American a cambio de Chirola. Me tomé el atrevimiento de pasarle el informe que ustedes tienen de la Universidad Católica, sí, al nuevo director de Desarrollo Social Zona Norte, a Melo, sí, para que tenga datos duros de la realidad que se vive y que asistan en forma urgente a las familias que hoy están en esa situación de vulnerabilidad. Lo vuelvo a reclamar públicamente. No han generado los puestos de trabajo, vienen con promesas largas y con miles de jóvenes que no tienen trabajo, y se necesita un seguro al desocupado, porque nadie pudiera pagar una boleta de luz con un paquete de polenta que viene en los módulos alimentarios, que encima están llegando demasiado tarde. Entonces hay que atender el presente y hay que sentar las bases para un futuro mejor, pero no puede ser ese futuro de la mano de aquellos que sigan llegándonos nuestros recursos naturales. Omar, muchas gracias, abrazo fuerte. Gracias a ustedes, un saludo, un abrazo enorme a familiares y amigos de Victoria Vicky Balcón, que hoy falleció, una compañera como tantos vecinos de Caleta Olivia, silenciosos, gran luchadora por el tema del agua, gran luchadora desde la social
iglesia por los derechos de los más vulnerables, colega docente en el colegio San José Obrero, una persona que estimaba y tenía un cariño especial por ella, así que en paz descanse, un saludo para todos sus familiares y amigos. Dale, nos sumamos a tu sentimiento. Muchas gracias, Omar, hasta luego. Muy bien, ahí pasa Omar Latini, referente del Partido Obrero. Bueno, charlando un poco sobre esto, vos sabés que el Partido Obrero no tiene representación en la Cámara de Diputados, seguramente sí la habrá en las movilizaciones y manifestaciones que se van a estar dando por el sí y por el no, afuera de la Cámara de Diputados, hoy a la tarde cuando, bueno, si todo sale como está predicho, los legisladores se junten para decidir, para determinar si la provincia se podrá endeudar o no en 600 millones de dólares. Veremos qué pasa con todo esto. Ahí creo que están prácticamente todas las cartas sobre la mesa. Hasta acá, por lo que podemos contabilizar, no les alcanzarían las manos al oficialismo, pero esto es muy dinámico y no se sabe. En el medio habrá movilizaciones. Bueno, algunos sectores que apoyan, obviamente, más relacionados con el propio gobierno. Creo que había una movilización de funcionarios, ¿no?, que estaba previsto, de cargos políticos y demás, que esto era la convocatoria, claro, sí, de oficialista. Y también hay una convocatoria gremial para manifestarse en contra. Bueno, veremos, ojalá que todo transite. Mauri, en un contexto de hoy corte de luz en algunas localidades de la zona sur, nevadas, rutas muy complicadas, no es el mejor escenario. No es el mejor escenario, pero bueno, veremos qué pasa con todo esto. Se debate algo muy importante para nuestra provincia. Hacemos una pequeña pausa, Leo, y a la vuelta seguimos compartiendo información. Acordate que estamos en el 2974-775509. Allí recibimos tus mensajes, chochos de la vida. Mientras tanto, te dejamos con algo de musiquita, algún consejo comercial. Y ya volvemos.